Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, estoy aquí de nuevo, hoy llevo los pelos un poco alturufados, pero es que hace mucho viento. Bueno, lo importante es que vengo a haceros un repaso de las unidades 3 y 4, porque ya sabéis que la semana que viene nos vamos a examinar de estas unidades y quiero que que tengáis este resumen para prepararlas, ¿de acuerdo? Recordad que estamos en primero de la ESO, estamos viendo, por un lado vamos a ver el agua en la Tierra y por otro lado vamos a ver el tema del tiempo y el clima, ¿vale? Entonces, bueno, de momento vamos a empezar a ver el agua en la Tierra. ¿Por qué tenemos que ver el agua en la Tierra? Mira, el agua en la Tierra es muy importante para nosotros. Primero, empezando por el primer apartado, por el primer punto, que el agua en la Tierra supone el 70% de la superficie terrestre. Es decir, un poco más del 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua, ¿de acuerdo? Ya sean mares, ya sean océanos, ya sean lagos. Evidentemente, lo que más cubre son los mares y los océanos. Y luego el 29% restante son las tierras emergidas, ¿de acuerdo? Ahora diréis, hola, pues sí que hay agua en la Tierra. Sí y no. ¿Por qué? Porque si nosotros cogiéramos el total de la Tierra, contando toda la circunferencia de la Tierra, todo el interior de la Tierra, todo el núcleo, el manto, la corteza, todo, el agua solo representa el 0,2% de la masa total de la Tierra, es decir, nada y menos, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a lo importante, vamos a ver el agua que está fuera de la Tierra, ¿de acuerdo? Fuera del interior de la Tierra. Que sepáis que el único planeta del sistema solar en el que hay agua en estado líquido es en la Tierra. Ya lo pueden buscar los científicos, agua por todos sitios, que si en la Luna hay agua congelada, que si en Marte. No, agua en estado líquido de manera permanente solo tenemos aquí en la Tierra. Por lo tanto, vamos a darle la importancia que se merece. Por lo tanto, ¿a qué denominamos nosotros? Hidrosfera. Nosotros denominamos hidrosfera al conjunto de aguas saladas, ya sea aguas marinas, saladas, dulces, aguas continentales, es decir, a todo el conjunto de aguas que cubren la Tierra, nosotros lo llamamos la hidrosfera, ¿de acuerdo? Vale, vamos a analizar un poco más esa hidrosfera. Ya he dicho que el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua, mientras que de ese 70%, un 97% del agua total de la Tierra es agua salada. Por lo tanto, ese agua a nosotros no nos sirve para beber. Pues si te bebes ese agua, los riñones se echan a perder. A nosotros solo nos sirve el otro 3% restante. Por lo tanto, a ver, en vuestro libro vais a encontrar que ese agua se llama agua dulce. Realmente agua dulce no es, porque agua con azúcar no lleva, ¿vale? Pero bueno, la diferenciamos, decimos agua salada, el agua de los océanos y de los mares, y el resto del agua, el agua que es potable para nosotros, supone un 3%, lo denominamos agua dulce, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿el agua se agota? No se agota el agua, ¿por qué? El agua no se agota porque hay una cosa que se llama el ciclo del agua. ¿El ciclo del agua qué es? El ciclo del agua es un ciclo que nosotros conocemos, en el que se produce se produce la evaporación del agua, es decir, el sol irradia sobre la superficie de la Tierra, hace calor, entonces el agua se evapora, ¿de acuerdo? El agua se evapora y el agua poco a poco cuando se evapora empieza a subir la atmósfera en forma de vapor de agua. Lo que pasa es que llega un momento en el que ya sabéis que en las capas superiores de la atmósfera, como vamos a ver en el siguiente tema, cuanto más subimos, más desciende la temperatura, hasta que llega un momento en que el agua se enfría y se produce un fenómeno que se produce la condensación. Entonces, esa mezcla entre vapor de agua que está subiendo, condensación, pues genera unas gotas de agua que se mantienen en las nubes, y por eso las nubes se ponen grises, que se han llenado de agua, y entonces en el momento en el que está muy cargada se produce la precipitación. El agua vuelve a caer, ya sea en forma de granizo, en forma de nieve, en forma de lluvia, en forma líquida, y de nuevo otra vez empieza el ciclo. ¿Qué ocurre? Que el agua discurre por la superficie, se filtra en los acuíferos, la bebemos, se va al mar, se evapora, se condensa, se forma la nube, se precipita, así, eso es lo que se conoce con el nombre del ciclo del agua. ¿De acuerdo? Vale. Una vez que sabemos los componentes del agua, la cantidad de agua que hay en la Tierra, vamos a seguir analizando un poco más y vamos a analizar qué son los mares y los océanos. Esto es muy sencillo. ¿Los océanos qué son? Los océanos son las grandes masas de agua salada que separan los continentes. Ya sabéis que los océanos, ¿sabéis los nombres de los continentes de los océanos? Vamos a ver, el Atlántico, ¿de acuerdo? El Pacífico, el Índico, el glaciar ártico, que es el de arriba, y el glaciar antártico, que es el de abajo, ¿de acuerdo? Esos son los 5 océanos que son los que están entre los continentes y los que separan los continentes. ¿Qué son los mares? Pues los mares son también extensiones grandes de agua salada, pero que tienen menor profundidad y son más pequeños que los océanos. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo es el mar Mediterráneo, ¿de acuerdo? El mar Mediterráneo tiene una profundidad mucho menor, tiene una masa de agua muchísimo mayor que la que pueden tener los océanos, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos hablando de otras cantidades de agua, ¿de acuerdo? Los mares se mueven, ¿de
acuerdo? Una pregunta que se hace mucha gente, si los mares se mueven. Mira, los mares tienen diferentes movimientos. Por ejemplo, hay un movimiento que a mí me encanta, que es un movimiento de origen cósmico. Un movimiento de origen cósmico parece que es un movimiento de origen brutal, que es extraterrestre. Bueno, realmente sí es extraterrestre. ¿Por qué? Porque es el movimiento que se produce por la atracción que ejerce la Luna sobre la Tierra. Esto lo vimos en el tema anterior y son lo que es conocido como las mareas, ¿de acuerdo? Es decir, hay un momento en lo que la Luna atrae a la Tierra, lo que pasa es que tiene menos masa que la Tierra, por lo tanto no puede atraer a la Tierra en sí, por lo tanto atrae a lo más voluble de la Tierra, que en este caso es el agua. Cuando en la zona donde hay una mayor atracción, que la marea baja, se llama marea baja o bajamar, mientras que en los lugares donde la atracción de la Tierra, donde la marea está más alta, se llama pleamar o marea alta. También tenemos otros movimientos que no son ya de origen cósmico, que son los producidos, por ejemplo, por el viento, que son las olas, o los movimientos tectónicos, que es un movimiento tectónico, es decir, el movimiento tectónico es cuando se produce un maremoto, que se produce un tsunami, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a las corrientes marinas, otro de los movimientos que tenemos de forma interna de la Tierra, son corrientes que están dentro de los mares, que son como si fueran ríos que están dentro de los mares, ¿de acuerdo? Y esas corrientes, bueno, pues hay corriente fría, hay corriente cálida, depende de la temperatura que tengan las aguas que están circulando, ¿vale? Bueno, una vez que hemos visto las aguas de los océanos y de los mares, vamos a ver cuáles son las aguas continentales. Las aguas continentales principalmente están canalizadas por los ríos. ¿Qué son los ríos? Mira, en las montañas, sobre todo en las montañas, cuando llueve se producen filtraciones de agua. Llega un momento en el que esas filtraciones de agua se van filtrando, como su nombre indica, filtraciones de agua, se filtran hacia el interior de la Tierra y ¿qué ocurre? Que hay algunas rocas que son rocas impermeables, que no absorben el agua, ¿de acuerdo? Entonces esas rocas impermeables lo que ocurre es que han hecho como si fuéramos una piscina interna, unos pantanos internos de la Tierra, debajo del agua, el agua se acumula debajo de la Tierra. Cuando esa agua se acumula, que son los que se conocen como los acuíferos, pues esa agua circula, es lo que se llaman las aguas subterráneas, que luego voy a hablar brevemente sobre ellas. Bueno, pues esas aguas de pronto es como si fuera un depósito, es decir, eso tiene una capacidad. Cuando esa capacidad se ha llenado, ¿qué ocurre? Que el agua brota. ¿De acuerdo? Normalmente suele ocurrir en las montañas, porque os estoy diciendo que normalmente donde está este tipo de rocas, que se produce esta filtración, suele estar en las montañas. Entonces, cuando esa acumulación de agua, ese acuífero se ha llenado, pues el agua sale a la superficie, sale fuera y se produce un manantial, un nacimiento. ¿Eso qué es? Es un río, ¿de acuerdo? Es decir, un río cuando nace es un río súper pequeño, es un caño de agua. Lo que ocurre es que poco a poco, cuando va discurriendo por la montaña, pues va encontrando más nacimientos de agua y se va haciendo más grande, hasta que se conforma un río de los grandísimos ríos que conocemos, pues yo sé, muy segura, es un río inmenso. Bueno, el Ródano, el Nilo, el Amazonas, son ríos inmensos, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver, mira, el río podemos estar hablando de ríos regulares o de ríos irregulares. ¿Qué significa? Que los ríos regulares son los que más o menos llevan el mismo caudal todo el año. ¿Y qué es el caudal? El caudal hace referencia a la cantidad de agua que lleva el río. Bueno, cuando ese caudal es irregular, es decir, en unas épocas del año lleva más agua y en otras épocas del año lleva menos agua, pues estamos hablando de un río irregular, ¿vale? ¿Por qué puede ser un río irregular? Porque en muchos casos ese río depende de la cantidad de lluvias, son ríos estacionales, es decir, si en la cabecera del río llueve más, se descongela más agua, por lo tanto el río pues tendrá momentos, sobre todo en primavera, donde se produzcan crecidas, luego en verano se produce lo que se llama el estiaje, es decir, esas son diferentes fases por las que pasa un río. Ahora que bien, ¿qué ocurre cuando un río puede desembocar en diferentes sitios? Un río puede desembocar, por ejemplo, un río va desde lugares más altos hacia lugares más bajos, pasando por los tres tramos que tiene un río, que son el curso alto, que es el que se produce normalmente en las montañas, el río suele ser más estrecho, tiene menor caudal y discurre mucho más rápido porque tiene muchas más pendientes. Luego llega un momento en que la pendiente se va suavizando, aunque sigue manteniendo, y el río se empieza a ensanchar. Y eso se denomina el curso medio, mientras que el curso bajo es el curso donde ya el río está buscando el mar desesperadamente, buscando un lugar más bajo porque ya se está quedando sin pendiente. ¿Por qué? Porque ¿qué es un río? Un río es una corriente continua de agua que va desde un lugar elevado hacia un lugar menos elevado. ¿Qué ocurre? Que si ese lugar menos elevado suele ser el mar, ¿vale? Bueno, como un río nace en las montañas, va de un lugar elevado y desemboca en el mar, por lo tanto tiene una desembocadura normal. ¿Qué ocurre si ese río
va de un lugar elevado y de pronto se cruza con otro río y vierte sus aguas en ese río, pues que se ha convertido en un afluente de ese río. Por lo tanto, un río que desemboca en otro río se denomina afluente. ¿Cuál de los dos es el principal? El más grande. El más grande es el que se denomina río principal y el otro es el río afluente, ¿vale? Y luego, por otro lado, si un río no tiene suficiente fuerza para llegar al mar, no tiene suficiente pendiente para llegar al mar, o se encuentra con una depresión y de pronto deja todo el agua acumulada, esa agua acumulada, ¿cómo se va a denominar? Eso va a ser un lago, ¿de acuerdo? Un lago si es de grandes dimensiones o una laguna si es de pequeñas dimensiones. Por lo tanto, para muchos que me habéis preguntado, los lagos y las lagunas son de agua dulce, porque normalmente se llenan del agua de la lluvia y del agua que desembocan esos ríos. ¿Qué ocurre? También me han preguntado otros alumnos que si esa laguna se llena de agua, ese lago se llena de agua, pues se desborda y entonces el río sigue. El río seguiría buscando esa corriente de agua, seguiría buscando un lugar más bajo. Y de nuevo estamos en las mismas, que se puede encontrar con otro río, se convierte en un afluente, puede llegar al mar y tiene una desembocadura normal, o puede generar otra laguna y estaríamos hablando de otro río que desemboca en una laguna, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir. El agua en forma de hielo. Mira, si recordáis, os he dicho que el 3% del agua de la Tierra, solo el 3% es agua dulce. Bueno, pues si de ese 3% todavía lo hiciéramos, sacáramos de porcentaje, el 70% de ese 3%, es decir, la inmensa mayoría de ese agua, está en forma de hielo. ¿Dónde está? En los glaciares. ¿Qué son los glaciares? Pues muy sencillo. Los glaciares son grandes masas de hielo que discurren por los valles que normalmente se mueven, grandes masas de hielo que se mueven por un valle normalmente montañoso o que está situado en una latitud muy al norte o muy al sur si estamos en el hemisferio sur, ¿de acuerdo? Esos son los glaciares. Luego tenemos que hablar de qué son las banquisas polares. Mira, las banquisas polares, vosotros habéis visto, aquí lo voy a poner, vosotros habéis visto una imagen, esta la típica imagen de por ejemplo, el Ártico, donde hay un oso saltando de un sitio a otro, de un bloque de hielo, que realmente el bloque de hielo simplemente es un bloque de hielo, es como si dijéramos una hoja que está encima del agua. Bueno, pues en este caso no es una hoja, es un bloque de hielo que simplemente está encima del agua. Bueno, pues eso es una banquisa, eso no tiene fondo, no es un iceberg. Un iceberg, ya sabéis que ahora lo típico de un iceberg, ¿qué son? Un iceberg son trozos grandísimos de hielo que se han desprendido, de los cuales solo vemos la punta y puede ser que tengan muchos metros hacia el interior. Aquí voy a poner otro, pero realmente una banquisa no es eso. Una banquisa es un trozo de hielo plano que circula y que va vagando, que sea un trozo de hielo que se ha roto y que va circulando sobre todo por las zonas polares, ¿de acuerdo? Bueno, de las aguas subterráneas ya os he hablado antes, no quiero deciros nada más. Mirad, con esto del agua lo he acabado, no quiero centrarme mucho más en el agua, ya sabéis que esto es hablar del agua un poco general, y ahora vamos a centrarnos, voy a pasar a la unidad 4 y voy a hablar del clima y del tiempo atmosférico, ¿de acuerdo? Voy a aparecer el tiempo, de hecho ahora un momento os pondré aquí un plano, un mapa del tiempo para que vosotros lo veáis y que veáis qué chulo me he quedado, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, mirad, lo primero que tenemos que hacer es ver qué es el tiempo y qué es el clima, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, tenemos que ver que si el tiempo y el clima existen, porque existe una cosa que es fundamental para nosotros y que es básica para la vida del ser humano, y es la atmósfera. Vamos a ver, ¿qué es la atmósfera? La atmósfera es la capa gaseosa, es una capa de gases que engloba, que rodea, recubre la Tierra. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿qué diferentes gases tiene? Pues, por ejemplo, tienen diferentes tipos de gases, pero que sepáis que el 99% de los gases presentes en la atmósfera son dos. Hay dos gases que son los principales. Un 78% es nitrógeno y un 21% es oxígeno. El 1% restante lo tienen otros gases, como por ejemplo el argón, el dióxido de carbono, el gas metano. Nosotros cuando hacemos una flatulencia, generamos gas metano y ayudamos un poco a la atmósfera. Vale, vamos a ver, entonces, la atmósfera... ¿Qué características tiene la atmósfera? Vamos a ver, lo primero que quiero que sepáis es que conforme vamos subiendo en la atmósfera, vamos ascendiendo en la atmósfera tenemos una cosa que se llama el gradiente térmico, es decir, que nosotros perdemos 0,6 grados cada 1000 metros de ascensión, ¿de acuerdo? 0,6 grados cada 100 metros, 6 grados cada 1000 metros de ascensión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuanto más subimos en la atmósfera, más frío hace, ¿de acuerdo? Más nos estamos alejando de la Tierra y del núcleo de la Tierra y más frío hace. Eso es lo que se denomina el gradiente
térmico. Vamos a ver cuáles son las funciones de la atmósfera. Las funciones de la atmósfera ya hablé de ellas en un tema pasado, que si no hubiese por la atmósfera, pues no podríamos existir. Primero porque la atmósfera tiene oxígeno, porque la atmósfera nos protege del sol, también supone un escudo en relación a los cuerpos que proceden del espacio exterior, por ejemplo como los meteoritos. Ya sabéis que ya os conté que las estrellas fugaces, ¿qué son las estrellas fugaces? Las estrellas fugaces son meteoritos que impactan contra la atmósfera, pero se desintegran, ¿de acuerdo? Entonces, pues nos protege contra eso. Por ejemplo, regula la temperatura, es decir, durante el día hace que no nos muramos de calor, porque nos está protegiendo los rayos del sol, pero es que por la noche lo que hace es una capa de gases de efecto invernadero, que ya hablaré de ella más adelante, hace que el calor de la Tierra no se vaya en su totalidad y no nos muramos de frío. Si no tuviéramos la atmósfera, es decir, realmente no existiría vida en la Tierra. Pero imaginaos que nosotros mismos quitamos la atmósfera, le damos un botón, la atmósfera se disuelve, nos quedamos sin atmósfera, anda que lo estoy diciendo bien esta tarde, atmósfera, y ¿qué ocurre? Que durante el día nos moriríamos de calor, nos achicharraríamos, y durante la noche nos moriríamos de frío, es decir, no aguantaríamos nada, horas, minutos, segundos, no somos nada sin la atmósfera. Por lo tanto hay que proteger la atmósfera, te queremos, ¿de acuerdo? Vale, eso en cuanto a todo lo que hace que la atmósfera, es decir, es básica, nos protege del sol, nos da oxígeno, nos protege de los cuerpos exteriores, ¿de acuerdo? Es nuestra madre en la Tierra, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver ahora. ¿Qué fenómenos se producen dentro de la atmósfera? Dentro de la atmósfera se produce una serie de fenómenos, como por ejemplo, ¿qué es el tiempo atmosférico y el clima? Ahora voy a diferenciaros entre el tiempo atmosférico y el clima. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar determinado y en un momento determinado. Es decir, yo salgo ahora mismo y ahora mismo yo estoy viendo por aquí por la ventana, si te das cuenta hay un poco de iluminación, está entrando el sol, por lo tanto está soleado. Hay un calor en la atmósfera, que es lo que se denomina temperatura. Bueno, pues yo voy a decir, bueno, pues ahora mismo hay aproximadamente 15 grados. Bueno, pues la temperatura de la atmósfera en este momento determinado, 15 grados, está soleado, es decir, no está lloviendo, hay ausencia de nubes, hace bastante viento, esta tarde hace bastante viento, aquí mis pelos lo determinan. Esas son las características de la atmósfera en este momento determinado. Es decir, mañana pueden cambiar, mañana puede llover, mañana puede hacer más frío, puede hacer más calor, no puede hacer viento, es decir, son las características de la atmósfera en un momento determinado. Pero ¿qué es el clima? El clima, yo no digo, oye, ¿qué clima hay mañana? No, es absurdo. El clima es la sucesión de tiempos atmosféricos y eso se cogen tandas de 10-15 años y se establece una media de clima. ¿Cuál es el clima? De la zona en la que tú vives. ¿Cuáles son las condiciones que se suelen repetir en la atmósfera durante un periodo de tiempo? Es decir, esto lo vais a entender enseguida. Por ejemplo, aquí, en la zona de Cartagena, en el sureste de España, ¿cuál es, por ejemplo, yo digo el mes de julio, qué clima tenemos en el mes de julio en verano? Pues dirías caluroso, dirías soleado, normalmente soleado, la temperatura suele ser elevada, suele rondar los 30 grados durante el día, los 22, 23 grados durante la noche y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esas son las características climáticas de nuestra Tierra en verano, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que un día no puede llover. No, claro que puede llover, pero ¿está cambiando el clima? No, es la excepción que confirma la regla, ¿de acuerdo? Te pueden encontrar, porque eso es el tiempo atmosférico de ese día determinado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el clima son las características generales que tiene la atmósfera a lo largo del tiempo y el tiempo atmosférico son las condiciones atmosféricas en un momento determinado que pueden cambiar. Es decir, ahora mismo hace sol, pero puede ser que venga un frente nuboso, raro, que lo veo raro, pero bueno, puede ser que venga un frente nuboso y llueva. Por lo tanto, las condiciones atmosféricas en ese momento han cambiado. Por lo tanto, estamos hablando del tiempo y del clima. Si os dais cuenta, cuando vosotros pongáis después del telediario, dan los deportes. Después de los deportes, dan el tiempo. No dicen el tiempo atmosférico, dicen el tiempo. El tiempo ellos te van a explicar, más o menos te van a dar la predicción del tiempo de los próximos días, de las condiciones climáticas, de las condiciones meteorológicas que va a haber, las condiciones, cómo va a estar la atmósfera en los próximos días. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué instrumentos tenemos nosotros tanto para medir el tiempo atmosférico como para medir el clima, para ver las condiciones climatológicas? ¿De acuerdo? Pues para eso tenemos lo que se denomina la estación meteorológica. La estación meteorológica son una serie de instrumentos que tienen los meteorólogos para tomar un registro de las condiciones atmosféricas. Por ejemplo, tenemos el termómetro que mide el calor de la atmósfera. Tenemos el heliógrafo que mide el número de horas de sol. Por ejemplo, los ingleses no tienen heliógrafo, no les hace falta, nunca hace sol. A nosotros sí que nos hace falta, eso de los ingleses es mentira, tienen muy poco sol, pero algo tienen. El heliógrafo, por ejemplo, a nosotros nos hace mucha falta. Se calcula que tenemos unas 3.000 horas de sol al cabo del año. Madre mía, los
heliógrafos están quemados. Luego tenemos el pluviómetro, que mide la cantidad de precipitaciones que tenemos. El anemómetro, que mide la velocidad del viento. No confundir con la veleta, es una veleta. Cuando dicen con una veleta es que va para donde sopla el viento. La veleta te indica la dirección del viento. Y luego tenemos el barómetro, que te indica la presión del viento, la presión de la atmósfera. Eso lo voy a explicar, lo que son estas características climatológicas, lo voy a explicar posteriormente, ¿vale? Ya. Voy a explicarlo ya, venga, los elementos del tiempo y del clima. Es decir, voy ahora a desgranaros, y ya con esto acabo, cada uno de los fenómenos que nos sirven para calcular o para medir tanto el clima como el tiempo atmosférico. ¿Qué significa? En primer lugar, voy a empezar por la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Mira, la temperatura es muy sencillo y es la cantidad de calor que hay en la atmósfera y se mide en grados centígrados. Esto lo sabemos: si hace frío, si hace calor, en invierno hace más frío, en verano hace más calor, en Siberia hace más frío, en el desierto del Sáhara hace más calor, ¿de acuerdo? Es decir, es la cantidad o la temperatura que hay, el grado de calor que tiene el aire, ¿de acuerdo? Una definición que os he dado a vosotros es la amplitud térmica. ¿Qué es la amplitud térmica? La amplitud térmica es la diferencia entre la temperatura máxima que se da en un momento determinado, en un día, por ejemplo, y la temperatura mínima que se da ese día. También se puede hablar de la amplitud térmica que se da en un mes determinado, ¿vale? Pues es la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima, porque a lo largo de un día la temperatura varía, ¿vale? No es lo mismo, no va a ser la misma temperatura, aunque estemos en invierno o en verano, no va a ser la misma temperatura a las 2 del mediodía, ahí con todo sol y pandi, que a las 2 de la noche sin sol, ¿de acuerdo? Evidentemente hay una diferencia de temperatura, por eso es lo que se denomina amplitud térmica. Bueno, la Tierra la podemos dividir, en función a su temperatura, la podemos dividir en 3 zonas en función a la cantidad a los grados que haya o a la cantidad de calor que tenga la atmósfera. Dividimos entre las zonas frías, que están tanto arriba como abajo, que son las zonas frías de la Tierra. Luego tenemos 2 zonas templadas, que son las zonas que están entre los polos y los trópicos, ¿vale? Y esos son 2 zonas templadas, tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur. Y luego tenemos una zona central, que es la zona que va entre el Ecuador y el trópico de Cáncer arriba, y en el hemisferio norte, y entre el Ecuador y el trópico de Capricornio en el hemisferio sur, que se llama la zona cálida, que mantiene una temperatura estable a lo largo de todo el año, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a ver, ¿qué son las precipitaciones? Las precipitaciones es muy sencillo. Las precipitaciones es la cantidad de agua que desprenden las nubes, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ¿de dónde proviene ese agua? Ya os he contado, hace unos minutillos, os he contado lo que era el ciclo del agua, ¿de acuerdo? Esa evaporación. Por ejemplo, ¿qué es la humedad? La humedad, había escuchado muchas veces, oye, aquí hay escarcha, aquí hay mucha humedad. ¿La humedad qué es? La humedad es la cantidad de vapor de agua, es decir, el vapor de agua cuando se está evaporando, pues eso se ha convertido en vapor, el agua se evapora, se convierte en vapor de agua. ¿Y qué ocurre? Que eso es lo que se denomina la humedad relativa, que es la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. Una vez que ese vapor de agua se condensa, se forman las nubes y ya cuando están cargadas, pues desprenden agua, ¿de acuerdo? Pueden desprender agua, ese agua puede caer de 3 formas, ¿de acuerdo? Puede caer en forma de agua líquida, ¿de acuerdo?, que es la lluvia, puede caer en forma de nieve, ¿de acuerdo? Si estamos hablando que es una temperatura que es cercana o inferior a 0 grados, y también puede caer en forma sólida, que es en forma de granizo. ¿Cuándo se produce el granizo? Cuando las nubes se ascienden muy rápidos, el agua se cristaliza, ¿de acuerdo? Debido a que cambia de temperatura, se pasa en un estado sólido muy fuerte, muy rápido, entonces de pronto se desprende y cae sobre la Tierra en forma de granizo. Bueno, luego tenemos las precipitaciones, pues precipitaciones normales, ¿de acuerdo? Pues una precipitación de agua normal, viene una nube, cae agua, pero hay otras veces que viene acompañada de tormenta. ¿Cuándo se habla de una precipitación acompañada de tormenta? Cuando se producen fuertes vientos y también puede ir acompañada de lo que se llama la tormenta eléctrica, ¿de acuerdo? Descargas eléctricas. En la atmósfera ya sabéis que hay cargas eléctricas, y esas cargas eléctricas, cuando se producen los choques de las nubes, se producen pues, choques eléctricos, y eso produce una descarga eléctrica. La descarga eléctrica es lo que nosotros conocemos como un rayo. Un rayo simplemente es una descarga eléctrica. ¿Y qué es el trueno? El trueno es el sonido que produce ese rayo, ¿de acuerdo? Es decir, rayo y trueno van juntos. Primero, es decir, nosotros vemos primero el rayo porque la velocidad de la luz es superior a la velocidad del sonido, y una vez que se ha producido, que vemos el rayo, pues
en función a la lejanía que tengamos de la tormenta, escuchamos el sonido de la descarga, que es el trueno. ¿Y qué es el relámpago? El relámpago es la iluminación, es decir, muchas veces nosotros no vemos el rayo porque está o muy alejado o está oculto está detrás de una montaña, o está oculto por nubes, y nosotros vemos la luz. Pues la luz es lo que nosotros denominamos el relámpago, ¿de acuerdo? Bueno, para ir acabando, simplemente que sepáis que el viento es el aire en movimiento. Y el viento va muy relacionado con la presión atmosférica, ¿vale? ¿La presión atmosférica qué es? Mirad, es el peso que tiene el aire sobre la superficie de la Tierra, ¿vale? Depende de la humedad, depende de esa atracción que ejerce la Tierra, y entonces hay un momento en el que se establece o la unidad de medida, bueno, el viento se mide en kilómetros por hora, se me olvida decir, el agua que cae se mide en litros por metro cuadrado, mientras que la presión atmosférica se mide en milibares, ¿de acuerdo? Con el barómetro. Mira, más la medida estándar de la presión atmosférica son 1013 milibares. Todo lo que esté por encima de 1013 milibares son altas presiones y menos de 1013 milibares son bajas presiones. ¿Qué características tienen todo aquello que es superior a 1013 milibares? Son altas presiones. Las altas presiones son lo que es denominado en un mapa del tiempo, aparece con una A de anticiclón. Eso normalmente es precursor de buen tiempo, ya sea en verano o ya sea en invierno. ¿Por qué? Porque las altas presiones hacen que los vientos emiten vientos. Es decir, entonces, si tú emites viento, el viento no te viene hacia ti. Si nosotros encima de España hay un anticiclón, el viento va hacia afuera, por lo tanto, a nosotros no nos afecta. ¿Y hacia dónde va el viento? Por lo tanto, bueno, hacia dónde va el viento lo explicaré ahora. En las altas presiones, los anticiclones generan buen tiempo. ¿Por qué? Porque si el viento va hacia el exterior, las nubes se van, por lo tanto, genera cielos soleados. Si estamos en verano, mucho calor, si estamos en invierno, bueno, temperaturas relativamente más agradables. Mientras que, ¿hacia dónde va ese viento? Hacia las bajas presiones. Las bajas presiones, es decir, menos de 1013 milibares, atraen vientos. Y eso es lo que se denomina las borrascas. Por lo tanto, las borrascas atraen vientos y todo lo que lleva el viento atrae el viento, atrae la nube, atrae la lluvia. Por lo tanto, las borrascas generan frentes nubosos que pues normalmente conllevan precipitaciones, ¿de acuerdo? Eso es lo que son las borrascas. Bueno, ya por último, simplemente hablaros de las catástrofes, de los riesgos meteorológicos fomentados por estas catástrofes. Simplemente quiero hablaros de los huracanes, que ya sabéis que son fuertes vientos que pueden superar los 200 km por hora y están asociados a fuertes lluvias. Aquí os lo voy a indicar que son formas circulares, son grandes masas nubosas en forma circular, pero que no son los tornados. ¿Qué son los tornados? Los tornados son masas de aire que giran desde zonas altas, normalmente desde las nubes, y llegan y se enchufan en la tierra, y entonces lo que hacen es que es viento que gira a una grandísima cantidad una gran cantidad de velocidad, que puede llegar a los 450 km por hora, y eso, bueno, genera un peligro brutal. Y por último quiero hablar de los aludes que son desprendimientos de nieve que se producen en las montañas cuando la nieve empieza a descongelarse, y por otro lado de las avalanchas. Las avalanchas, ¿qué son? Las avalanchas son tierra, barro, lodo que se desprende de las montañas y que puede arrasar todo lo que lleve por su lado. Por último, dos cosas más. Ya lo último son las inundaciones cuando llueve mucho y produce el agua no puede correr, no puede discurrir como a él le gustaría y la lía. Y por último tenemos que hablar de las sequías, que es cuando se produce esa ausencia de precipitaciones, que en esta zona que nosotros vivimos pues tenemos bastante. Bueno, se me ha alargado bastante el vídeo, podéis verlo en 2 o 3 tramos, pero bueno, y ya con esto he acabado el vídeo y nos vemos pronto. Chao, chao, espero que disfrutéis, que os sirva, y suscribiros, que es muy importante para seguir creciendo, y voy a peinarme. Venga chicos, os quiero. Un beso, hasta luego.